Informativo de hoy. Informativo Forever FM. Son las 8 de la mañana, 34 minutos. Estamos con la presencia del doctor Jorge Sosa, experto en derechos humanos, para conversar sobre lo acontecido en los últimos tiempos, a partir del día 30 de septiembre, sobre derechos humanos, la intervención de la ONU, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, toda esta situación que se está dando en los últimos tiempos. Pero antes de comenzar el diálogo con el doctor Jorge Sosa, una opinión de un amigo oyente, dice: los estatutos del movimiento país están en el libro El socialismo del siglo XXI, de autor alemán Heinz Dietrich. Leámoslo y sabremos a dónde vamos. Sí, justamente esta opinión del amigo oyente se refiere a la inquietud que he manifestado de no conocer o no conocerse en el Ecuador cuál es realmente la ideología de Alianza País, del movimiento que ayer acaba de ratificarse como organización política y no como partido político, a través del cual tendría la obligación de decirnos los ecuatorianos cuál es su ideología. Doctor Jorge Sosa, derechos humanos. Después del 30 de septiembre, ¿hay alguna discusión sobre el tema, en general, tanto de los acontecimientos como de la periferia, y más importante, que la ciudadanía sepa la verdad como uno de los grandes derechos humanos? Hay dos versiones: la versión del gobierno, la versión de la oposición, quienes son acusados de golpistas. En definitiva, ahora algunos de ellos solicitan a la ONU que envíe a su Comisión de Derechos Humanos para que haga la verdadera investigación. Para iniciar este diálogo, ¿qué análisis global, general, de contexto le amerita? Bienvenido, buenos días. Gracias. Vea, uno de los principios más consolidados actualmente en el campo del derecho internacional de los derechos humanos es que ninguna violación a un derecho humano justifica otra violación, ¿no? Y eso, es decir, no por el hecho de que exista una violación en curso, significa de que yo puedo violar otro derecho a fin, en teoría, de precautelar un derecho que está siendo violado, porque nos encontraríamos frente a que la víctima o la supuesta víctima entraría justamente en la misma situación por la cual evidentemente entra como víctima dentro del campo de los derechos humanos. Por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha fallado, por ejemplo, en el caso en el cual Perú quiso aplicar un tribunal penal militar, por ejemplo, a los de Sendero Luminoso, por ejemplo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos falló en contra de Perú diciendo: usted no puede aplicar la justicia penal militar por más de que Sendero Luminoso haya sido un grupo terrorista. Es decir, es un ejemplo. Es como para decirnos, si es que efectivamente hubo un golpe de Estado o no hubo, pero lo que sí hubo, evidentemente, es una sublevación no autorizada dentro de un Estado democrático de derecho, que ya es una violación a un Estado de derechos, a un Estado de derechos fundamentales. O sea, esa sublevación no autorizaba tampoco a que la víctima, es decir, presidente o Estado, también constituya o realice actos que pudieran estar reñidos con justamente el Estado de Derecho, tales como el problema de la cadena pública que se hizo, la cadena nacional, en el cual para mí evidentemente hubo un problema de violación al derecho a la libertad de expresión desde el punto de vista del acceso a la información. El tema de la autorización para que pueda incursionar la policía dentro de un hospital, que bajo las convenciones de Ginebra, pues los hospitales son instituciones que están protegidas por el derecho internacional humanitario, ¿no? Aunque no constituye un delito de lesa humanidad, pero hay que investigarlo. Entonces, ¿para qué viene o para qué necesitamos la ONU? ¿Para qué necesitamos a la Comisión Interamericana? ¿Para qué necesitamos justamente a un órgano no internacional de derechos humanos? Para que venga a estudiar cuáles fueron las circunstancias por las cuales se produjeron tantas violaciones de derechos humanos desde un punto de vista y desde otro punto de vista. Cuando hablamos de derechos humanos, no podemos buscar que la balanza se determine a favor de una de las partes que están involucradas, porque iniciar procesos judiciales sin las pruebas necesarias, dictar órdenes de prisión preventiva sin que exista el fundamento de ello, o sin que tengan derecho a que se les sustituya, también constituye, bajo las políticas del propio Estado de Derecho del gobierno, también constituyen
formas de violaciones al debido proceso y a la tutela judicial efectiva. Es decir, nadie niega de que hubo violaciones al Estado constitucional de derecho en el 30 de septiembre, pero eso tampoco autorizaba al Estado, al presidente, no al Ejecutivo, no buscar realizar actos que también estuviesen reñidos con justamente la violación. Por ahí, por ejemplo, vi a algún activista, a Elsie Monge, diciendo, por ejemplo, de que nunca se justificó el estado de excepción, cuando la Constitución obliga a que todo estado de excepción deba de ser evidentemente justificado y tenga que tener un control de constitucionalidad por parte de la Corte. Ese tipo de cosas nos dan la idea de que hay que investigar absolutamente todos los hechos relacionados con el 30 de septiembre. No solamente los que denuncia el Ejecutivo, sino los que denuncian aquellos que no forman parte del Ejecutivo, que puede ser sociedad civil, que pueden ser familiares de los policías, que puede ser la propia oposición. Pero eso es parte justamente del equilibrio que debe haber en un Estado de Derecho y que debe haber en una investigación de derechos humanos, ¿no? Bien, doctor Jorge Sosa, de acuerdo a esto, de su primera exposición, se concluiría que hubo entonces una cadena de violaciones de derechos humanos. Usted lo ha manifestado. Los policías que se sentían injustamente tratados violaron derechos humanos. Luego la presidencia, el gobierno violó derechos humanos de los policías, el tema de medios de comunicación, derecho a la información, etcétera. Pero siempre acá hay una controversia, y aquí viene la segunda interrogante. ¿Cuál de los derechos está superior al otro? Porque de tiempo en tiempo los gobiernos justifican, por ejemplo, el derecho a la estabilidad o el derecho al respeto a la democracia para que se puedan tomar otras medidas, como en este caso el haber coartado la libertad de expresión. Claro, por ejemplo, ahí la Constitución actual es clarísima y esa Constitución fue hecha por la tendencia Alianza País. Dice de que no hay jerarquía entre derechos fundamentales, que todos los derechos fundamentales tienen la misma jerarquía, son interdependientes, ¿no? Se comunican entre sí, por lo tanto, la Constitución no dice el derecho a la vida es superior al derecho a integridad física, el derecho a integridad física es superior al derecho al debido proceso, sino que todos tienen exactamente la misma jerarquía, el mismo nivel de garantía constitucional. Lo que pasa es que en casos concretos la ley autoriza bajo ciertas circunstancias ciertas excepciones, como por ejemplo la expropiación del derecho a la propiedad por razones de utilidad pública. En el caso de la libertad de expresión, por ejemplo, no hubo ni hay justificativo para haber censurado oficialmente a todos los medios bajo los acontecimientos que estaban pasando. ¿Por qué? Porque no se trataba en general de un asunto de seguridad nacional. Ni siquiera cuando hubo la cadena todavía estaba firmado el estado de excepción, pero comenzamos a hacer la cadena. Y por otro lado, ninguna cadena puede ser de carácter indefinido. Ahora, ¿cuál era el problema de que los otros medios de información informaran desde su punto de vista? Si en realidad lo que la ciudadanía tenía era derecho al acceso libre a la información, no el derecho a una información única, sino el derecho a varios puntos de vista sobre la misma información. Entonces no hay tal jerarquía que para proteger tal o cual derecho hay que conculcar otro derecho. Y eso está prohibido, o sea, está prohibido, está totalmente además prohibido. De forma expresa. Así entonces. es. Ya, ahora, dentro de esto vemos que estamos viviendo una etapa post 30 de septiembre. El juzgamiento, usted acaba de decir, muchas veces sin pruebas, orden de prisión contra policías especialmente que se ha dado. Hay una opinión general en que la justicia no está actuando como corresponde. Cuando el presidente de la República, por ejemplo, no había incluido en un primer informe al director del hospital, al doctor César Carrión, que luego nos enteramos que es doctor en leyes y no es doctor en medicina inclusive. Y el presidente en una cadena de los sábados ordenó que lo sacaran de la dirección del hospital, que luego lo apresaran, prácticamente le hicieran el juzgamiento. En este momento está preso, 90 días. Allí también hay una observación. ¿Estamos o no con la línea oficial para saber si estamos o no libres? Allí hay un temor en la ciudadanía de que quien opina, ayer nomás teníamos una información que hoy día la hemos transmitido para ponerle ya un caso muy global. Lo que es la maternidad del Guasmo no funciona, pero un médico que hace esa denuncia dice, pero no me nombren por temor a represalias.